Buen día, profesor. Rodríguez Mogollón Wilder Orlando. En esta oportunidad vamos a sustentar nuestro trabajo de planificación de obra. Bueno, mi grupo está conformado por mi persona González Plata y un Smith, luego por Gutiérrez Mamanigo Clinton, Guamaní Díaz Wilder, Tejera Virros Juan Daniel, Tapara Saya Víctor Raúl. Bueno, ahora, resumen ejecutivo. La vivienda que hemos encontrado es una vivienda de albañilería confinada, el cual consta de dos pisos, que además tiene una azotea, pero para este proyecto no vamos a considerarlo porque el tamaño es muy pequeño a comparación de los pisos del primer y segundo piso. Y además esta edificación está ubicada en el departamento de Lambayeque, precisamente en la manzana C, lote 265, en Los Mangos, la ciudad de Chiclayo. Ahora, el área construida viene a ser 144.3 metros cuadrados, puesto que nosotros tenemos 17.5 de largo y luego 8.5 de ancho. Además, la fecha de el desarrollo de este proyecto es del año 2009, julio de 2009, y por ende el OPU de análisis precio unitario se hizo para ese año. Además, la finalidad. Ahora, la finalidad de nuestro proyecto es determinar el presupuesto. El presupuesto basado en haciendo un análisis precio unitarios, y además se consideró que es un presupuesto a suma alzada. Además, la planificación de obra este, contempla, digamos, este trabajo contempla la planificación de obra en con todo lo que hemos aprendido a lo largo de la clase. Por ejemplo, lo que hicimos de la ruta de Rita Mulcahy, algunos ejemplos que se aprendió de teoría en la clase, ¿no? Ahora, nivelación de recursos de igual manera, porque nosotros tenemos varios recursos, como mano de obra, todo lo que contempla ellos, y también a los materiales, ¿no? O sea, para tener más o menos una idea de una correlación adecuada y racional durante el proceso, el desarrollo en la obra, ¿no? Cuando esto ya pasa a ser ejecutado. Ahora, determinar la ruta crítica, y es muy importante esto, puesto que al determinar o identificar nuestra ruta crítica, nosotros vamos a poder, digamos, planificarlos, o vamos a prevenir atrasos en la obra, puesto que nosotros sabemos que la ruta crítica no tiene holgura, y por ende nosotros vamos a identificarlas, y con eso vamos a tener, digamos, vamos a tener en cuenta, ¿no? En el momento de ejecutar la obra, de tal manera no aplazar o generar atrasos en la obra, puesto que, bueno, como sabemos, como ya se ha demostrado durante la clase, cuando más tiempo dure, puesto que más dure la obra, el costo de gastos generales se incrementa, ¿no? Y por ende adjudica el presupuesto ya o inicialmente planteado. Y ahora, el análisis de escenarios. Y ahora, en este caso, vamos a tener el análisis 1 y el análisis de escenario 2, ¿no? Por ejemplo, es decir, cuando nosotros tenemos, digamos, la obra, si se hubiera ejecutado de manera secuenciada, sin, digamos, respetando los feriados o los domingos, ¿no? Pero en este caso, el escenario 2 ya sería cuando nosotros no respetemos, por ejemplo, digamos, el trabajo de manera secuenciada, ¿no? Que no haya feriados y tampoco domingos, sino que se trabaje de manera continua. Y en este caso, nosotros haciendo ese escenario, por ejemplo, vamos a obtener una reducción de aproximadamente 5 meses, ¿no? Porque la obra está planteada aproximadamente para 28 meses, y nosotros reducimos a 23 al hacer eso, ¿no? Porque trabaja de manera continua, y considerablemente, se reduce considerablemente el costo final de la construcción. Y ahora, vamos a considerar, también se tomó consideraciones al momento de antes de hacer la planificación de obra. Por ejemplo, nosotros tenemos el APU para 2009, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar ahí actualizando unas cosas, y por ende para actualizarla, ¿no? Para tenerla actualizada y con el cual poder trabajar. Ahora vamos a tenerla. Y ahora, multiplicamos la edificación por 250, puesto que al principio los metrados de la cimentación, del concreto, la columna, el acero o el ladrillo, eran muy pequeñas. Entonces, por ende, como que no era trabajable, ¿no? Porque salía 0.1 días, o sea, no era día, inclusive algunas partidas no era un día completo.
Entonces nosotros hemos decidido multiplicar 250 días y por ende vamos a tener ahora ya 28 meses. Esto es como en caso de que nosotros estamos respetando los domingos y los feriados, ¿no? Pero como ya dije anteriormente, esto se va a reducir cuando nosotros trabajamos de manera secuenciada, de manera continua, a más o menos en 5 meses, pues vamos a tener solamente 23 meses. Ahora, además, en digamos, en el expediente técnico original, la obra se iba a ejecutar en el caso de los cimientos, la excavación de cimientos con mano de obra, prácticamente con su rendimiento cero de 3 metros cúbicos al día. Pero para este caso, hemos considerado de que se va a hacer con excavación con maquinaria pesada, puesto que si nosotros hiciéramos con mano de obra así excavando, vamos a demorarnos como 2 años excavando, y el cual no es nada razonable, ¿no? Por eso lo que se quiere es acelerar el proceso constructivo, de tal forma no incrementar el precio de la obra de manera como que no concordante, ¿no? Puesto que en este caso, al incrementar, por ejemplo, el precio en el costo de los mineros pesados, en este caso va a aumentar a 36.64 soles por metro cúbico, el cual nosotros no es tanto como si nosotros hubiéramos trabajado con mano de obra y hubiéramos incrementado el costo general, gasto general, ¿no? Que es muy reducido el costo, así que nosotros solamente estamos trabajando con maquinaria pesada y por ende no perjudicamos mucho con lo que es, si no es cierto se incrementa pero no perjudicamos mucho, ¿no? Y ahora con los objetivos. El objetivo principalmente es realizar la planificación de obra y con la ayuda de la herramienta MC Project, puesto que nos facilita, esta herramienta facilita el trabajo, puesto que nosotros tenemos que determinar las predecesoras, las sucesoras, puesto que como dije vamos a trabajar de manera secuenciada todo el trabajo y vamos a determinar el tiempo de duración del proyecto. Ahora, para determinar el tiempo de duración del proyecto, nosotros, como ya dije, hemos considerado días, digamos, respetando los sábados y domingos, es el principal que tenemos, el cual corresponde a 846 días, porque tenemos 28 meses, para analizar los diferentes escenarios. Por ejemplo, el proyecto para estimar la duración, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos analizando lo que es si nosotros tenemos feriados, o trabajamos feriados y domingos, o qué pasa si, que, por ejemplo, con la coyuntura actual, qué pasa con las situaciones que, como que está ocurriendo actualmente, o sea, más o menos cosas así, ¿no? Y eso es que nosotros estamos, analizamos ambos escenarios, o varios escenarios, en lo que respecta a la duración del proyecto. Y eso también, ¿qué forma afecta al costo o al gasto generales, ¿no? Vamos a detallar en la exposición correspondiente. Ahora, determinar la dura de las actividades. Es muy importante, puesto que esto que nos va a determinar lo que es la ruta crítica, ¿no? Porque, digamos, como bien sabemos, la ruta crítica son actividades que no tienen prácticamente holgura. Quiere decir que las actividades sí o sí se tienen que cumplir. Por ende, es muy necesario conocer las holguras, ¿no?, de cada actividad para tener más o menos controlar la secuencia de trabajo. Ahora, determinada ruta crítica, obviamente ya lo dije, es necesario puesto que va a depender de la ruta crítica si la obra se atrasa o no. Porque mientras nosotros cumplamos las obras a plazo exacto, la obra no se va a retrasar, pero si nosotros, digamos, nos retrasamos alguna de esta actividad crítica, todo el trabajo se va a extender. Y ahora tenemos que establecer las actividades predecesoras. La actividad, pues, dicho sea, como ya dije, ¿no?, lo vamos a trabajar de manera secuenciada, en bloques. Por ejemplo, con secuenciada me refiero a que, por ejemplo, el trabajo de cimentación se está desarrollando de manera paralela, que vamos a ir cimentando todo el trabajo, ¿no?, para no estar esperando que se termine recién la excavación para empezar con la cimentación. No vamos a ir de manera secuenciada, ¿no?, para ir avanzando, porque es, como dije, hemos multiplicado por 250 y es muy amplio el terreno. Ahora, la programación de actividades de proyectos, del proyecto secuencia de actividades, ¿no?, ya lo dije, ¿no? Vamos a secuenciar de esta forma, de tal manera que todas las actividades están correlacionadas. Correlaciones de tal forma que nosotros vamos avanzando en el tiempo y para concluir el trabajo a tiempo y más o menos organizarnos en la obra, ¿no? Y ahora, busca información.
se busca información, nosotros buscamos información en internet y el cual nosotros, por ejemplo, hemos encontrado lo que es un expediente técnico en la página web Expedientes Técnicos y Perfiles de Proyectos, el cual adjunto un link en el cual nosotros hemos obtenido la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, plantillas de metrados, presupuesto y planos. Inclusive aquí hago un pantallazo, un screenshot del plano más o menos de la vivienda unifamiliar y el cual, bueno, como ya dije que describí, consta de 144.3 metros cuadrados, área construida, y eso es lo que más o menos hemos indagado, ¿no? Porque además el plano está completo, el proyecto está más completo, ¿no? Tiene todos los análisis presunitarios, presupuestos, los metrados. Prácticamente era acomodar todo lo encontrado a la plantilla que usted, profesor, nos ha proporcionado. Mi nombre es Wilder Guamani Díaz, voy a continuar con la presentación. El presupuesto de obra se obtuvo de una vivienda multifamiliar de 2 pisos. Para nuestro proyecto nosotros presentamos el metrado de 250 viviendas. El precio unitario es el mismo, sin embargo, la excavación de zanjas para tal proyecto fue realizado con personal, lo cual ya no era factible para nuestro proyecto. Así que tomamos la opción de realizar esta actividad con maquinaria pesada. Con ello se determina el costo parcial de cada partida y la suma de todas ellas es el costo directo. Los gastos generales son los costos indirectos de la obra, los cuales no influyen directamente en la construcción, pero que sí son necesarios para que el objetivo y la meta del proyecto se cumpla, en los cuales tenemos personal profesional, tales como gerente de proyecto, asistente de proyecto, entre otros, de los cuales se determina la cantidad de ellos, el porcentaje de participación, la duración de tiempo en el proyecto y su sueldo. Con ello se obtiene el precio parcial de cada personal. Luego tenemos los útiles de oficina, equipos de oficina como computadoras, impresoras, escritorio con sillas, herramientas, transporte y comunicación. La suma de todo ello es el gasto general, lo cual representa el 10% del costo directo. La programación de obra es una herramienta que nos permite definir un orden de las actividades a realizarse en un proyecto. Para ello se utilizó el programa MS Project, en el cual se introducen todas las partidas del presupuesto de obra, luego se define la duración de cada una de estas partidas, como también se establecen las predecesoras para cada una de las actividades. Finalmente se asignan los recursos en cada una de estas actividades, en la cual incluye la cantidad de mano de obra, la cantidad de recursos, materiales y herramientas para ejecutar una actividad. Con ello, se determina la duración del proyecto de 28 meses. La ruta crítica son un conjunto de actividades que no tienen holgura y que representa la ruta más larga del proyecto. Lo que significa que si una de estas actividades no es desarrollada en el tiempo establecido, entonces la duración del proyecto será afectado. Para realizar la programación de obra, previamente se debe hacer una nivelación de los recursos, ya sea de los recursos tipo trabajo, tipo costo o el tipo material. Entonces, esto se hace con el fin de tener una distribución en la asignación de nuestros recursos de manera más paralela o de manera más continua, o por lo menos tener una forma de un arco con el fin de que esta asignación no varíe mucho durante cada semana. Entonces, para este caso se hizo las, el gráfico para semanas respecto a las asignaciones promedio de algunos recursos importantes. En este caso tenemos el de mano de obra, de capataz, operario, oficial y peón. Como podemos ver, salió de esta manera el gráfico. Hay como tres arcos
los cuales representa la asignación durante todas las semanas del proyecto. Luego tenemos en materiales, en este caso se analizó también el aspecto la asignación acumulada, lo cual es muy importante para saber si nuestro material ha sido ya asignado el 100% o solo el 50%, depende de cada semana, o sea, podemos saber en qué semana se asignó el 100% de nuestro recurso, en este caso material. Como podemos ver en este caso, el caso del ladrillo y de la madera, su 100% en la asignación está en la semana 62 y en la semana 72 aproximadamente. Bueno, en el caso de los ladrillos y de la madera, tornillo, podemos ver de que en la semana 62, el caso del ladrillo, y en la semana 72, en el caso de la madera, se efectúa ya el 100% de la asignación de estos materiales. Con esto podemos notar de que el 100% de estos materiales ya son utilizados a mitades del proyecto aproximadamente. En este caso, también analizamos un equipo que es importante, que es la mezcladora de concreto, que tiene una característica como se muestra en la imagen superior. Son en 3 partes. Se puede interpretar de que esta es la primera parte, es de obras de concreto simple. Después vienen los de concreto armado, que sería el primer piso y segundo piso. Luego pasamos al análisis de los resultados que nos da del proyecto. En este caso es el trabajo realizado en horas, donde podemos ver el primer punto, que es de trabajo por cada partida, por cada grupo de partida, donde podemos notar de que las obras con concreto armado es la que más requiere de trabajo. En el lado derecho vemos la imagen por recurso tipo trabajo, donde el operario es lo que trabaja más, lo que implementa más horas de trabajo. Pasamos a la distribución de costos directos de nuestro proyecto, el cual con 53% forma parte el recurso tipo material, el tipo trabajo conforma un 39% y el tipo costo un 8%. Y también tenemos una tabla en el lado derecho superior donde nos muestra los costos distribuidos por recursos tipo trabajo, donde está la mano de obra, está el equipo, maquinaria, entre otros, donde podemos ver que el operario es donde se gasta más, que es cerca de 5 millones de soles. En la parte de abajo izquierda vemos un gráfico de distribución de costos en cuanto por partida, por grupo de partidas, donde vemos que obras de concreto armado es donde se gasta más, y en el lado derecho vemos un resumen de nuestro flujo de caja, que está a base de trimestres, empezando del trimestre 2 del año 2020, este presente año, donde nuestro proyecto comienza en el mes de julio y termina en el cuarto trimestre del año 2022, que sería en octubre, es cuando termina nuestro proyecto. Pasamos al análisis de escenarios. Para este trabajo se planteó 2 escenarios. El primer escenario trata de trabajar 48 horas a la semana sin trabajar ni domingos ni feriados, mientras que para el escenario 2 se trabaja 56 horas, incluido domingos y feriados. Entonces, el escenario 2 está planteado básicamente del escenario 1, donde se le añade el día domingo, que son de 8 horas. Entonces vamos a llevar este cambio con las tablas de abajo, que son los cálculos. Con el primer escenario obtuvimos 28 feriados, 121 días domingos y 3 feriados en domingos, con el cual obtuvimos un días laborables de 146. Entonces hacemos un cálculo, obtuvimos un factor de ampliación para la tasa en tipo recurso trabajo, y como lo vemos en la tabla derecha, obtuvimos dichos valores de ampliación. Bueno, mostramos los resultados ahora. En los resultados tenemos primero con los costos directos, donde ambos escenarios comienzan el 1 de julio, pero el escenario 1 termina el 24 de octubre del 2022, siendo 846 días, correspondiente a 2 años, 3 meses y 24 días, y con un costo de 34 millones, mientras que en el escenario 2 termina el 31 de mayo del mismo año, que es 2022, con 699 días, correspondiente a 1 año y 11 meses, con un costo de 36 millones. Como podemos ver, se reduce la duración en 5 meses, pero se sube el costo a 2 millones, mientras que en el costo indirecto pasa lo contrario. Para el escenario 2 se disminuye 600
1000 soles referente al escenario 1. Y sacamos los costos totales. Con los costos totales, como podemos ver con las tablas inferiores, para el escenario 1 se obtiene un costo total de 48.9 millones, mientras que para el escenario 2 se obtiene un costo total de 50.6 millones. Entonces, esto llega a la conclusión de que la elección de qué escenario elegir depende ya del cliente. Tendrá que analizar un costo-beneficio de cuál conviene, si conviene adelantar pero aumentar más 2 millones o no. La planificación de obra va de la mano con el proceso constructivo porque es de esta parte donde se podrá determinar qué actividad es la siguiente o qué actividad se necesita como requisito para seguir con la siguiente actividad. Bueno, en esta parte voy a tratar de explicar las actividades más generales, porque en realidad en una obra, en una edificación existen muchos detalles, pero se va a tratar de explicar lo más general. La primera actividad es el trazo y el replanteo y también la limpieza. La siguiente actividad o el siguiente proceso es el movimiento de tierras. Para la excavación de tierras se ha optado por una maquinaria porque manualmente, como tenemos un proyecto muy grande, salía demasiados días. Entonces hemos reducido ese tiempo con maquinarias. A la par de la excavación se va a hacer la eliminación del material excedente porque, bueno, el material excedente puede estar en obra siempre y cuando se tenga espacio. Si se no tiene espacio, sí o sí tiene que ser eliminado. Una vez que se haya hecho el replanteo y la excavación, se puede realizar las primeras obras que son de concreto simple. Lo primero que se realiza es el vaciado de concreto en lo que es el cimiento corrido. Esto no se encoge, se hace directo a la tierra. Una vez que este ya esté fraguado, se puede proceder a lo que es el sobrecimiento. Lo primero que se hace es encofrar, posterior a ello se hace el vaciado del concreto. En paralelo con la diapositiva anterior, como ya está excavado el terreno, se puede realizar lo que es las zapatas y las vigas de cimentación. Lo primero que se hace en zapatas es el armado de los aceros, junto con el encofrado. Cabe recalcar que al armar el acero de las zapatas, sí o sí se tiene que armar el acero de las columnas. Lo mismo pasa con las vigas de cimentación. Todo esto se arma en conjunto, el acero. El encofrado se realiza la zapata y las vigas de cimentación. Posteriormente se realiza el vacío del concreto. Al momento del vacío del concreto se tiene que tener dos cosas importantes. Lo primero es el vibrado, porque con esto se evita la formación de cangrejeras. Pasado un día se desencofra y se procede al proceso de curado. Continuando con la exposición, como bien dijo nuestro compañero Víctor Tapara, los procesos constructivos vamos a decir las cosas importantes y no vamos a detallarlo tanto los procesos. Así que, continuando con la exposición, les voy a exponer sobre los procesos constructivos de la columna. Primero lo que hacemos es revisar el armado y la distribución de estribos que tiene nuestra columna en los planos que tenemos. Después procedemos a colocar los tableros en la base. Para darle un soporte inicial, nosotros lo que hacemos es clavar los tableros con las puntillas hasta que se soporte solo. En este momento lo que nosotros ponemos son las mordazas para que no haya abombamientos. Luego de esto debe de ser apuntalada y plomada. Para el vaciado, primero lo que se debe de hacer es humedecer las caras interiores para evitar que no le quite humedad al concreto. Al momento de vaciar, nosotros vibramos el concreto con el fin de retirar el aire y que no haya cangrejeras. Y también para que esto no ocurra, es importante golpear con el martillo de caucho en el encofrado, ¿no? Después de que el concreto haya llegado a un 15 o 20%, se retira el encofrado. Luego se retira el encofrado de 28 días para luego ser curado
con una manguera. En las losas y vigas, el proceso constructivo es simultáneo. Así que primero vemos nuestros planos, lo cual podemos apreciar en la diapositiva. Este tiene dos tipos, uno que es chata y otro que es peraltada. Entonces lo que realizamos es hacer una estructura la cual se pone cuñas y puntales para que las crucetas y las tablas vayan encima. Para el caso de las vigas peraltadas, las tablas se apoyan directamente en los puntales, la cual se les acopla las crucetas. Y esa estructura justamente lo podemos apreciar en la diapositiva, que justamente están las dos, tanto la chata y la peraltada, ¿no? Para el armado de acero, primero se empieza poniendo los aceros de las vigas chatas y luego empezamos con las losas, colocando los ladrillos en el techo para finalmente colocar el fierro de vigueta y de temperatura. Luego, al momento de hacer el vaciado, se vibra para que este esté uniformemente y al día siguiente se hace el curado. El desencofrado se requiere a un lapso de 21 días, justamente después de haber vaciado el concreto. Ahora, para el proceso de las escaleras, el vaciado y encofrado van juntos con la losa aligerada. Se coloca el fondo de tramos y su respectivo pie, donde corresponde la colocación de varillas transversales. Para el armado de refuerzos, las varillas van en sentido longitudinal y transversal y se deberá de doblar los refuerzos horizontales que sobran de las placas. Para el vaciado de las escaleras se hace desde abajo hacia arriba, mientras que el vaciado se hace el vibrado uniformemente y o distribuido con la vibración. Al cabo de un día se desencofra las partes laterales y se procede al curado, que consiste en mojar las vigas con una manguera de agua. Y finalmente, para desencofrar se hace un lapso también de 21 días. Para los revoques, el procedimiento constructivo es primero colocar puntos. Son 3 puntos por faja, que pueden ser trozos de cerámico con mortero, que sirven para medir el espesor y la verticalidad. Y después lo plomamos. Luego de eso, se humedece el muro y se lanza el mortero entre los puntos y bulines maestros hasta llenarlos, formando entre ellos una faja que luego será enrazada por medio de una regla o con un codal, ¿no? Después de esto se remoja el muro y con el palustre se lanza mortero entre las fajas hasta llenarlo completamente. Y con la ayuda de un codal se corta el mortero sobrante. Y si queda algún hueco se rellena y se vuelve a enrazar. Bueno, con los cerámicos el procedimiento constructivo: primero se ubican los accesos y sectores de mayor golpe. Todo esto con el fin de determinar dónde quedarán los recortes. Después se mezclan los adhesivos. Esto dura generalmente entre 10 a 12 minutos, dependiendo también cuánto es tu mezcla, ¿no? Después de haber realizado estos pasos, se comienza a extender el adhesivo con una llana dentada que permite arrastrar
el adhesivo de forma pareja. La postura de las palmetas requiere ejercer ciertos golpes superficiales logrando una adecuada nivelación. Para la pintura lo que se hace es primero ver si la superficie está seca, después lijar esa parte y con la ayuda de una brocha limpiar esa parte, el polvo y las imperfecciones. Después de esto agarramos el imprimante y lo pasamos el imprimante a la superficie. Después de esto con la pintura y con un rodillo lo pintamos la primera mano y esperamos a que este seque para luego ser aplicado el segundo o tercera mano de pintura. Muchas gracias.